Hola, buenos días. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación que me han hecho para poder predicar en el día de hoy. Soy el pastor Ricardo Fernández, acá de la Iglesia de Las Condes. Estoy muy contento de poder estar con todos ustedes. Sabemos que están cada uno en sus casas, en sus trabajos, en diferentes partes. Esa es la ventaja que hoy día tenemos a través de las plataformas que podemos transmitir nuestros cultos durante todo este tiempo de pandemia, así que damos gracias a Dios también por eso, ¿verdad? Así que gracias por esa invitación que me han podido hacer llegar. Sé que están trabajando durante este tiempo sobre el tema del llamado a ocupar nuestro lugar como discípulos. Y hoy día también quiero hablarles sobre un tema bien similar, que está ahí en Lucas capítulo 5, si usted ahí lo puede buscar en sus Biblias, Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a ver allí una historia, ¿cierto?, que tiene que ver con Jesús y con un discípulo en especial. Y hoy día he puesto también este título del llamado de Jesús también a sus discípulos. Vamos a darle lectura allí en Lucas 5, que dice así en el nombre del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio las barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo diciendo de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y todos los que estaban en él. Asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahí tenemos ese relato del libro de Lucas, que es bastante distinto a los otros evangelios. Este relato es un poco más largo, básicamente comparándolo con los distintos evangelios. Jesús comienza su ministerio no con el llamado de sus discípulos, sino con un sermón en la sinagoga de Nazaret. Después saca un espíritu inmundo, y así va aconteciendo este comienzo del ministerio de Jesús. Saca un espíritu inmundo, sana a la suegra de Pedro, tienen allí estos primeros encuentros con él, y va predicando en las sinagogas, compartiendo la palabra de Dios. Con todo esto, con lo que hacía Jesús, resultaba que las multitudes se agolpaban sobre él para escuchar, para oír la palabra de Dios. Y también va estableciendo la credibilidad para el momento en que Jesús comenzaría a llamar a sus discípulos para que le siguieran. La obra de Jesús ha crecido de tal manera que quiere reclutar discípulos. Dios ha escogido obrar a través de los seres humanos como vasos de barros, pero llenos con este tesoro de Dios que nos va enseñando el Evangelio. Dios ha elegido obrar de esta manera en nuestros corazones también para ir acudiendo a este llamado de Jesús. Vemos claramente que entrando en esta historia, vemos que Jesús llama a este lago Genezaret, y Genezaret es el nombre que le da Lucas al mar de Galilea.
Estos pescadores, como bien dice, ¿cierto?, este relato, estaban limpiando sus redes después de una larga noche. Tal vez estaban cansados, desanimados, porque no habían podido pescar nada. Estaban listos para retirarse y descansar. Era tiempo de irse a su casa, de comer, de dormir, porque todo lo que ellos estaban haciendo en la noche anterior, ¿verdad?, no había resultado nada. Pero ¿qué es lo que sucede? Que dentro de todo lo que ellos estaban haciendo, aparece, ¿cierto?, un gentío que se agolpaba sobre Jesús, que estaba predicando a la orilla, ¿cierto?, de este mar de Galilea. La gente se agolpaba, estaban emocionados por ver a Jesús, por ver a este hombre, ¿verdad?, que traía una palabra distinta y esperando que tuviera significado también para cada uno de ellos. El versículo 3 dice que entrando uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que le desviase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde el barco a la gente. Esta es la primera vez que aparece Simón en este evangelio, Simón Pedro. Y fue un acto de obediencia porque Jesús le pide que por favor ponga una barca, ponga su barco a la orilla, porque era tanta la gente que se acercaba a Jesús que ya Jesús no tenía más espacio. Y le pide a Simón que si puede subir a su barca y ponerla un poco hacia adentro, ¿verdad?, de la orilla del mar, para que él comience a predicar la palabra de Dios. Jesús usa la barca de Simón como un púlpito, usa esa barca para poder transmitir este mensaje a toda la gente que estaba allí. Vemos que Simón está cansado, vemos a un Simón que probablemente esté frustrado por lo que ha pasado la noche anterior. Y la verdad es que no sé si tenía el mejor ánimo para prestar la barca a Jesús, pero lo hace. Y comienza, ¿verdad?, esta quizás una historia muy particular entre Jesús y Simón. Porque si nosotros pensamos de esta manera, Jesús siempre hace las cosas con un propósito. Jesús siempre hace estas cosas en el corazón nuestro con un propósito. Para Simón, que venía cansado de allí pescar y que no había traído nada, haberse levantado muy temprano junto con los demás pescadores y no haber traído nada, era una frustración tremenda, porque eso era lo que sustentaba también la vida y las familias también de los pescadores. Pero si vemos esto, cuando está limpiando su red junto con los demás, Jesús le pide que por favor pueda subirse a la barca y llevarle, ¿cierto?, hacia adentro. Jesús hace estas cosas de dos maneras. Una, predica la palabra de Dios para toda la gente que está allí. Pero también, estando Pedro al lado en la barca mientras Jesús predicaba desde este púlpito en medio del agua, ¿qué es lo que hace Jesús? También le predica el corazón de Pedro. Allí nosotros vemos que Pedro comienza también a entender lo que Jesús quiere para él. Empieza a entender también este evangelio. Por eso es que cuando nosotros vemos esto, este pasaje, entendemos que todo lo que el Señor hace para nosotros, todo está planificado por Él. Nosotros hoy día estamos pasando un tiempo complejo, estamos pasando un tiempo difícil, de una pandemia. Estamos viviendo tiempos donde a veces no entendemos lo que está pasando. Si bien es cierto, este mismo fin de semana, en medio de de meses que son de verano, nosotros nos hemos visto allí perplejos porque todos estos días ha caído una lluvia como que si fuese invierno.
Y vemos también cómo familias han perdido, ¿verdad?, sus cosas, sus casas, por esta lluvia aquí, ¿cierto? No solo en la región metropolitana, sino que en algunas regiones también. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? Nosotros sabemos, y los que hemos creído en Jesús, que todas las cosas a nosotros nos ayudan a bien, independiente de que todo sea una catástrofe. La pandemia probablemente nos ha llevado a que hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, hemos perdido hermanos de nuestras iglesias, pastores, misioneros. Y uno podría decir, ¿por qué está sucediendo esto, Señor? Es la pregunta que generalmente nosotros nos hacemos. Y probablemente es la pregunta que se hacía Simón también. ¿Por qué, si yo me he preparado para ir a pescar, he tenido las redes listas, he ido a esa pesca que probablemente me sustentaría, pero al regresar no encontró nada? O al entrar a la mar, ¿verdad?, no encontró nada. Pero se encuentra con Jesús. Este Jesús que sale también, ¿cierto?, al encuentro de muchas personas que están allí, este gentío que le seguía, también sale al encuentro del corazón de Pedro. Y ha sido también lo mismo que ha pasado con nosotros. Sale al encuentro de nuestras vidas. En medio de la catástrofe, en medio de las situaciones difíciles, sale Jesús a nuestro encuentro. Aquí nosotros vemos también en Simón, y dentro de este relato, que hay una obediencia también de Simón. Dice allí el verso 4, y como cesó de hablar, dijo a Simón, tira a la alta mar y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué significaba esto? Que una vez terminada su predicación o sus palabras que tenía Jesús para toda la gente, le habla a Pedro y le dice, vámonos a alta mar. Si nosotros vemos este contexto, podemos entender que el que entendía de la pesca era Simón, era Pedro. El que entendía de esto era él, porque él era el pescador. Y probablemente está pensando eso. Le dice a Jesús, ¿cierto?, que él ha trabajado toda la noche, que no han pescado nada. Probablemente le podía haber dicho, Jesús, yo soy el pescador, yo sé que en la noche y en la madrugada salen todos los peces. Además, tú estás diciendo que vayamos al alta mar, cuando cerca de la orilla es donde salen más los peces. Pero Jesús le dice, vamos mar adentro. ¿Qué es lo que vemos en Pedro? Vemos también un acto de obediencia, y eso es básicamente lo que se espera también de un discípulo. Pedro le dice, ok, vamos a ir allí, y en tu nombre yo voy a tirar estas redes, porque Jesús le dice, ya en alta mar, echa las redes, ¿cierto? Tira las redes para que se pueda pescar. Pero Pedro le dice, ok, más en tu palabra, ¿cierto?, echaré esta red. Y vemos este acto de obediencia de Pedro para que entender lo que Jesús también está tratando de decir a su corazón. Pedro está cansado, está frustrado, pero aún así hace este acto de obediencia con Jesús. ¿Qué es lo que sucede en esto? Y nosotros conocemos esta historia. Pedro tira estas redes. Pedro, entendiendo que Jesús le está pidiendo solamente, y quizás con un acto de obediencia, ¿verdad?, tira estas redes y logra, ¿cierto?, comenzar a sacar estas redes llenas de peces. Y es más, porque digo que todo tiene una razón de ser en Jesús, porque nosotros vemos que en esta pesca, podríamos llamarle, y muchos le llamamos la pesca milagrosa, que sacan estas redes, ¿verdad?, llenas de peces, incluso tiene que pedir ayuda a otros pescadores para que traigan sus barcas,
Incluso sus barcas están a punto de hundirse por la cantidad de peces que han podido sacar. Ahora, ese es el acto milagroso que hace Jesús, para que Pedro vea que Jesús es el que tiene el control de todo. De lo que hace Pedro, de su trabajo, de lo que él está pensando y sobre también la frustración que tiene Pedro, que no es el único, porque hay muchos otros pescadores que están en la misma situación. Y los demás pescadores también son testigos de esta pesca milagrosa. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Es que Jesús siempre está tocando el corazón de las personas, no solo para que le sigan. Recuerden muy bien que dentro de este gentío, dentro de toda esta multitud que seguía a Jesús, no todos eran seguidores. Había una parte que quería saber quién era Jesús, algunos sí eran seguidores, y otros iban, ¿verdad?, para saber qué es lo que decía este hombre y llevar esta información, ¿verdad?, al Imperio Romano o a los judíos que estaban allí, para que de alguna manera acusaran a este hombre, a Jesús, que estaba diciendo allí, ¿cierto?, falsedades, que estaba diciendo cosas erróneas frente a lo que ellos llamaban la ley. Por lo tanto, dentro de esta pesca milagrosa suceden todos estos acontecimientos, pero básicamente lo está haciendo con Simón, con Pedro. Vemos que de estos milagros nosotros vemos muchos. En Éxodo nosotros vemos también el milagro de la abundancia del maná en el desierto. Nosotros también vemos en Primera de Reyes la medida de harina de la viuda. Vemos también la alimentación de 100 hombres, ¿cierto?, con 20 panes, ahí en Segunda de Reyes 4. También vemos la abundancia, por ejemplo, del vino en las bodas de Caná. Todos estos acontecimientos, todos estos milagros van mostrando estas características en común, que primero satisfacen las necesidades humanas y también demuestran el poder de Dios. Y eso es básicamente lo que está haciendo Jesús en el corazón de Pedro. Llamarlo para que él entienda que hay necesidades humanas. Y es verdad, y lo vemos aquí en Pedro. Pero ¿quién satisface esas necesidades humanas? Nosotros vamos entendiendo que es Jesús. Pero también es bueno entender y saber que desde allí también se demuestra el poder milagroso de Dios sobre nuestras vidas. Y es Simón Pedro que está experimentando este poder de Dios en mirar estas redes llenas de peces. ¿Qué es lo que hace Pedro cuando sucede todo esto? En el versículo 8 dice, lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Todo el encuentro o todos los encuentros que Jesús hace con nosotros es para que nosotros veamos nuestro corazón, para que veamos nuestra vida. Es una vida que está llena de pecado. Cuando Jesús sale a nuestro encuentro, se produce exactamente esto mismo que sucede con Pedro. Sucede también lo mismo que hizo cuando sale al encuentro de Pablo en Hechos capítulo 9, con este Saulo de Tarso, que es perseguidor de la iglesia, pero que cuando sale Jesús a su encuentro camino a Damasco, cambia completamente la vida de Saulo, le cambia hasta el nombre, le pone Pablo, lo deja ciego, y a través de un milagro, Pablo va entendiendo quién es el Hijo de Dios, y que lo llama también para que le sirva. Desde ahí en adelante, Pablo también va a entender quién es este Jesús. Jesús le dice en este camino, ¿por qué me sigues, Saulo? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me persigues? Entendiendo que está persiguiendo también a la iglesia cristiana, a los primeros cristianos. En este caso,
¿Qué es lo que dice Pedro? Se arrodilla ante Jesús y le dice: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Él ve su pecado, pero él ve que está frente a la santidad de Jesús. Y sabe que dentro de esta santidad de Jesús no puede acercarse porque él es un hombre pecador. ¿Qué es lo que necesita? Necesita el perdón. Necesita que Jesús, ¿verdad?, toque su corazón y que la vida, ¿cierto?, de ahí en adelante podría cambiar. Y es verdad. ¿Qué es lo que hace Jesús en todo esto? Vemos que va transformando el corazón de cada uno de sus seguidores. Esto tiene que ver básicamente con lo que nosotros hoy día estamos hablando acá en la iglesia, que tiene que ver con el discipulado. ¿Qué es lo que es ser un discípulo? ¿Cuáles son las características de un discípulo? Y básicamente es esto, de poder reconocer que sí en nuestro corazón somos pecadores, como primera cosa. Saber que el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestras frustraciones, en medio de la dificultad. Todo eso va ocurriendo cuando nosotros nos estamos disponiendo el corazón al Señor. Nosotros no podríamos ser discípulos del Señor si no entendemos esto primero, de reconocer quién realmente es Jesús para nosotros. Nosotros podríamos anhelar ser discípulos, podríamos anhelar ser llamados por el Señor a ser misioneros, a trabajar en su obra como pastores, como maestros. Podríamos tener ese anhelo en nuestro corazón, pero debemos partir siempre por el principio de reconocer quién es Jesús para nuestras vidas. De allí parte todo, entendiendo, ¿verdad?, de lo que Él está haciendo, ¿cierto?, en la vida de cada uno. Nosotros vemos esto que en todo lo que está pasando se ve un gran asombro, pero también hay temor ante la presencia de Dios. Nosotros debemos adorar frente al altar del Señor. Debemos entregarnos por completo frente a la presencia del Señor, para que Él vaya conduciendo nuestras vidas como discípulos. Cada uno de nosotros somos discípulos, hombres y mujeres, que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Somos discípulos de Él, entendiendo que Él es el Rey de nuestra vida, entendiendo que Él a través de su Espíritu Santo es el que nos va guiando, para que nosotros hagamos, ¿verdad?, lo que Él nos está pidiendo en el corazón de aquellos que no le conocen. Un discípulo es el que sigue a su maestro. Un discípulo es el que es obediente a su maestro, que no hace las cosas porque entiende que tienen que hacerse a su manera, sino que se hacen a la manera de su maestro. Eso es un discípulo, que va entendiendo las enseñanzas de su maestro y que allí, ¿verdad?, va dejando todo también como lo hizo Pedro, entendiendo que él se encontraba un hombre pecador. Ahora, nosotros hoy día, lamentablemente, y quizás es una forma de describir lo que nosotros vivimos en esta sociedad de hoy, una sociedad que rinde culto a la tecnología, que rinde culto, ¿cierto?, a la idolatría de diferentes maneras, y que eso nos va apartando también de lo maravilloso que es Jesús para nosotros. Adoramos también, ¿verdad?, y vamos resistiendo a estas sugerencias que el Señor nos va haciendo. Hoy día nosotros vemos que a través de la tecnología, como lo mencioné recién, nosotros a veces nos sentimos atrapados. Hoy día nuestro celular, por ejemplo, es casi nuestro computador, donde nosotros trabajamos en base a esto. Hoy día mismo nosotros, en base a estas plataformas, podemos transmitir un culto, una predicación, una alabanza. Pero eso también nos puede llevar, ¿verdad?, a no usarlo de la mejor manera. Por eso es importante saber que todo lo que el Señor nos entrega debemos usarlo de buena manera. Hoy día, a través de estas plataformas, nosotros podemos ver
un culto, podemos ver una reunión, ¿cierto?, donde podemos escuchar también una predicación, pero lo podemos usar también de mala manera, entrando a sitios, entrando a lugares que no corresponden. Y eso nos va apartando también de este llamado que Jesús está haciendo a nuestras vidas como discípulos. Ahora, nosotros vemos allí que Jesús le dice a Simón que no tema, que siga adelante en el versículo 10. No temas, se le dice. Y estas son las mismas palabras que usa, ¿cierto?, el ángel también a María. Allí, ¿cierto?, que le dice: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Cuando María, ¿cierto?, está embarazada de Jesús. Ahora también vemos a Jesús que usa también estas mismas palabras para cada uno de sus discípulos que va llamando. Recuerde que ellos son 12 discípulos que acudieron al llamado de Jesús, y cada uno de ellos tenía, ¿verdad?, sus dificultades. Cada uno de ellos allí tenía una situación en la cual no le era digno probablemente de ser un discípulo de Jesús. Pero, ¿qué es lo que hacen ellos? Frente a toda la dificultad, frente a toda la desesperanza, frente a todas sus frustraciones, entienden que Jesús les está llamando. Y cada uno probablemente reconoce que es pecador delante de Jesús. Recuerde muy bien que Jesús llama a Judas, siendo la persona que le entregó. Judas era un ladrón. Y Jesús le encarga los dineros de lo que ellos consideraban que deberían gastar. Vemos allí a cada una de las personas que tienen sus dificultades. Tomás era un hombre que no creía si es que no veía las cosas en sus manos. Y lo vemos de cuando Jesús resucita, ¿verdad?, que necesita ver las manos de Jesús. Vemos todos estos acontecimientos porque Jesús no elige a personas que tienen su vida resuelta. Jesús no elige a personas para que sean sus discípulos, a personas que son perfectas. Nosotros muchas veces escuchamos y decimos, o le preguntamos a alguien: te invitamos a la iglesia, o te pasamos el link, ¿cierto?, de nuestra reunión para que te puedas congregar en tu casa. Y muchas veces nosotros escuchamos respuestas que nos dicen: aún no estoy preparado. Cuando yo me sienta bien, cuando yo sienta que estoy más cerca de Dios, voy a acudir a una iglesia, quizás voy a escuchar una predicación, voy a ver el culto a través de estas plataformas, pero cuando me sienta bien, cuando crea que estoy correctamente bien, cuando en el fondo, para ser un seguidor de Jesús, la verdad es que las condiciones son totalmente distintas. Y lo vemos en la vida de Pedro, un hombre frustrado porque no había podido pescar, un hombre que se encuentra pecador frente a Jesús y que encuentra también el perdón frente a Jesús. Cuando Jesús le dice: no temas, hay que seguir hacia adelante. Y es lo mismo que Jesús nos puede estar diciendo a nosotros en el día de hoy. Las condiciones para ser un discípulo no es que nosotros seamos perfectos, sino que seamos obedientes, que tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo, que podamos entender su palabra, que todo nos va a llevar, ¿verdad?, a algo muy distinto, que es cuando nosotros partamos de este lugar, vamos a alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, el llamado es a que nosotros podamos entregarnos al Señor, que podamos allí ponernos de rodillas, como lo hizo Pedro en la barca, escuchando a Jesús, y que le pide perdón a Jesús. Soy un hombre pecador. Primero, reconocer que somos personas que hemos pecado frente al Señor. Ahora, cuando
llegaron a tierra estos barcos, dice ahí el verso 11, y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, les siguieron. Jesús parece, ¿cierto?, dirigirse a Pedro, pero también se dirige a todos los que están ahí, a todos aquellos que están en las otras barcas. Que no solamente el mensaje es para uno, sino que también es para otros. Y pasa lo mismo para nosotros cuando el Señor habla a tu corazón, no solo habla a tu vida, sino que habla a la vida de los demás, porque sabe que cuando habla a tu vida te está llamando a algo preciso, algo que va a significar una bendición para tu vida, pero también para otros, porque tú vas a ir y vas a comentar y vas a hablar de lo que Jesús está trayendo a tu corazón. Dejándolo todo, dice que le siguieron a Jesús. Ellos también abandonan todo para seguir a Jesús. Podría hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué cosas estás dejando para seguir a Jesús? ¿Qué cosas estás poniendo frente al Señor para seguirle? Para ser un verdadero discípulo, un hombre y una mujer que se entrega completamente al Señor. Esto es característico, ¿verdad?, en el discipulado, entregarse por completo, dejar todo para seguir a Jesús. Ahora, Jesús nos desafía, así como desafió al recaudador de impuestos, así como Jesús, ¿cierto?, desafía al joven rico a vender todo y dejarlo a los pobres para que le siga a él. Hay ciertos desafíos que el Señor nos pone. Ser discípulo significa dejar de encontrar la base para la vida en cosas terrenales y encontrar la base para la vida solamente en Dios. Debemos entregarnos. Debemos saber que Él está trayendo algo muy distinto a nuestro corazón. Imagínense los tiempos que hoy día estamos viviendo. Todo lo que el Señor nos está mostrando, que Él tiene el control sobre nuestro universo, sobre nuestro planeta. Hoy día, con mucho pesar, nosotros podemos decir incluso en nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera a nivel nacional, hoy día con mucho pesar nosotros podemos decir cuántas personas se están preparando para el servicio del Señor. Por ejemplo, en nuestros seminarios hay muchas personas, pero sabe que hay una falta de pastores, de pastoras, de misioneros. No sé qué es lo que está sucediendo en nuestros corazones. Lo único que sé es que el Señor tiene que hacerse patente en nuestra vida y tiene que seguir obrando en nuestros corazones, en nuestras iglesias, seguir proclamando el nombre de Jesús. Si queremos ser servidores de Él, si queremos ser discípulos de Él, solamente entreguemos nuestro corazón, entreguemos nuestra vida y podamos decir como Pedro, arrodillarse frente a Él, caer postrados frente a Él, frente a su presencia, frente a lo que significa Jesús y decirle, Señor, aquí está mi corazón, perdónanos y haz lo que quieras hacer con nuestra vida, entregarnos por completo. Hoy día quiero invitarte a eso, a que dentro de todo lo que se ha hablado del discipulado, de hablar al corazón, qué es lo que es tener un corazón de discípulo, pero básicamente entender qué es lo que tenemos que hacer cuando somos llamados también a esto. Usted y yo somos llamados cuando el Señor sale a nuestro encuentro. Y desde allí tenemos que comenzar, ¿verdad?, a entregarnos por completo. La invitación es esa, para ti, para mí, para todos, de que sigamos al Señor Jesús con todo nuestro corazón y entregarnos por completo.
quiero hacerte esta invitación en esta mañana. Quiero invitarte también a que tengamos un tiempo de oración donde podamos decirle al Señor con plena libertad lo mismo que hizo Pedro. Probablemente hemos venido con una vida frustrada, hemos venido con una situación compleja. A lo mejor no estamos entendiendo lo que está pasando con todo este tema de la pandemia. A lo mejor he perdido seres queridos que han ido, ¿cierto?, allí atrasando, o me he quedado allí, ¿verdad?, estancado, estancada. Entreguemos todo delante del Señor. Así que quiero invitarte a que podamos orar y podamos decirle al Señor con todo nuestro corazón que aquí estamos para servirle. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este tiempo, Señor. Por cada una de las personas, hermanos y hermanas, amigos, que están en sus casas, que están en diferentes lugares, que probablemente escucharán, Señor, este culto, quizás en una hora después, o en el momento que sea, Padre. Estas plataformas, Señor, salen a todo el mundo. Y rogamos, Señor, que sea también, Señor, como esta semilla, que caiga en un corazón, Señor, que está dispuesto también a servirte. Sabemos, Señor, que de allí nacerá, Señor, desde esta semilla, allí va a ir creciendo para que en el momento de su cosecha, Señor, pueda llegar a muchos lugares, pueda tocar muchos corazones. Por eso, Señor, entendiendo de cómo ser un discípulo, Padre, queremos ser esas personas obedientes, que podemos entender quién eres tú, qué es lo que estás haciendo en nuestra vida, con lo que pasó con Pedro, que se postró delante de ti y reconoció que era un pecador. Señor, síguenos ayudando. Si alguno de nosotros, de los que estamos aquí escuchando en el día de hoy, está frustrado, está pasando tiempos difíciles, entregue su corazón al Señor, póstrese delante de Él y pueda decirle: Padre, tú tienes el control de todo. Y animar también a todos nuestros hermanos y hermanas que sigamos adelante con todo lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Por eso, Señor, te doy gracias por este tiempo que permites que podamos adorarte, alabar tu nombre y poder seguir, ¿cierto?, predicando tu palabra en todo tiempo y en todo lugar. Te damos las gracias y te lo pido todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.